Bendiciones y buen día. Es un gusto para mí el que podamos estar concluyendo este día la materia de hermenéutica. A lo largo de esta materia hemos estudiado el contexto, las formas en las cuales nosotros debemos estudiar un pasaje, las formas cómo nosotros debemos interpretar un pasaje, cuál argumento o cómo podemos nosotros sacar una conclusión. Y este día, la clase número 13 nos trae eh, caso práctico que debemos nosotros aplicar al momento de estudiar un pasaje bíblico. La interpretación es muy importante, estudiar los contextos y los pasajes anteriores o los versículos posteriores que nos van a permitir a nosotros tener un panorama un poquito más amplio. Prueba de ello es que este día quiero compartir con ustedes un pasaje muy interesante que en muchas ocasiones lo utilizamos solamente para ver cómo eh, nos enseña acerca de la humildad y la exaltación acerca de Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver el contexto, vamos a ver por qué razón, por qué motivo fue enviado este mensaje a la iglesia de Filipos. Y para ello les comparto aquí lo que ya tienen ustedes en sus dispositivos y es como sigue. El ejemplo práctico de interpretación de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros estudiamos aquí este pasaje, que en muchas ocasiones es de muchas discrepancias y de también, pues pareciera ser un pasaje bastante profundo y estimulante, también es el que representa mayores dificultades exegéticas y las cuales vamos a ir examinando más adelante para evitar pues, conclusiones erróneas. Si bien es cierto el énfasis añadido en el versículo 5, donde dice haya pues, está haciendo referencia a un pasaje anterior y para eso tenemos que estudiar el fondo histórico. ¿A qué se estaba refiriendo? Se le está dirigiendo esta carta a Filipos, a la iglesia de Filipos, y el apóstol Pablo había sido su fundador. Pero lo curioso es que desde sus inicios las relaciones habían sido de un afecto mutuo, de un profundo afecto, no solamente relación de cristianismo, sino una relación más profunda, con un amor genuino. Pablo les amaba como a verdaderos hijos espirituales y estos correspondían con un amor generoso. Es decir, que no los veía solamente como objetos, como personas, como congregaciones, sino que los amaba como hijos espirituales. Y ellos también correspondían con un amor generoso, como se puso de manifiesto en las ofrendas enviadas al apóstol en diversas ocasiones. Y una de las finalidades de la carta era también expresarles el agradecimiento del apóstol por las ofrendas que habían enviado. Si nosotros vemos en una relación donde hay un amor mutuo, ¿qué puede fallar en esa relación? La iglesia de Filipos era una de las pocas que le causaban a Pablo escasas preocupaciones. Al contrario, a él le causaban grandes satisfacciones. Había solamente un aspecto de los filipenses que estaba ennegreciendo, que estaba volviendo una sombra en su ejemplar testimonio cristiano. Y era algo que se daba la rivalidad existente entre algunos miembros, particularmente entre dos mujeres que ya se llamaban Evodia y Síntique. Esto era lo único, quizás por no ser tan perfectos, la iglesia de Filipo,
que era un aspecto que ensombrecía su ejemplar testimonio, la rivalidad que existía entre estos dos hermanos creyentes nacidos de nuevo, que no se congregaban en edificadores, y eran Evodia y Síntique. Evodia significa buen camino y próspero, y Síntique era o significaba con suerte. Imagínense una persona de buen camino y próspero y el otro con suerte, la rivalidad que existía entre ellos. Del tono del apóstol Pablo nosotros podemos deducir que no eran graves la situación que se daba entre ellos, pero lo que estaba haciendo era poner en peligro la edificación y el progreso de la iglesia. Cuando existe rivalidad, cuando hay una medición de fuerzas en una pareja, pone en peligro las relaciones de una familia. Entonces, de la misma manera, el apóstol Pablo, con mucha delicadeza, con un lenguaje enternecedor, insta, les llama a los filipenses a la unidad, al amor, a la humildad, a la generosidad. Por eso dice al inicio el versículo que acabamos de leer, haya pues, es decir, estaba instando a los filipenses a tener unidad, al amor, a la humildad, a la generosidad. El examen del contexto anterior es obligado. Cuando dice haya pues, nos está obligando a estudiar el contexto. Necesariamente la confusión pues, en el versículo 5, el llamamiento a poseer el modo de pensar de Cristo. Por esa razón el apóstol Pablo hace el llamado a pensar como Cristo. Es la culminación de las exhortaciones. Según el 1.27, el gran anhelo del apóstol Pablo es poder oír de los filipenses que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El testimonio cristiano en conjunto, lleva aparejado un conflicto constante y duro, no exento de padecimientos. Entonces, aquí en el versículo 2.1, el apóstol Pablo pone como fundamento de su exhortación una serie de factores que sin duda eran reconocidos y aceptados por ellos. ¿Cuál era? La autoridad del nombre de Cristo para respaldar la palabra exhortatoria del apóstol. Cuando yo de pura gracia digo, hagan esto y esto porque yo digo, cuando no lo fundamento en la palabra, pareciera ser que yo quiero ser oído o quiero imponer un estilo o una corrección propia. Al contrario, el apóstol Pablo pone como fundamento su exhortación la autoridad del nombre de Cristo para respaldar la palabra que él estaba dando, la acción del amor estimulante, la comunión producida por el Espíritu Santo. Y en el versículo, en el capítulo 2, Pablo añade otra razón para su exhortación. El amor que los filipenses le profesaban, sobre la cual basa su ruego. Llenadme de alegría, que produzca gozo en su corazón. El ideal del comportamiento cristiano se sintetiza en el amor. No busca la defensa de los propios intereses, sino vámonos a la empresa privada, que es producir y producir y producir, para que una empresa, una unidad económica pueda ser sostenible en el tiempo. En el caso del cristianismo, en el caso de la iglesia, el ideal del comportamiento cristiano se sintetiza en el amor. No busca la defensa de los propios intereses o derechos, sino el bien del creyente, aunque esto implique, estoy renunciando a mis derechos, estoy sacrificándome y estoy siendo llevada a la cruz, tomando su carga, su cruz. Pablo también ilustra este ideal con el ejemplo maravilloso de Cristo. Entonces, está semejando y dice, para eso vamos a analizar el texto. El versículo 5 constituye un nexo entre el contexto anterior y lo que el apóstol dijo a continuación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Inmediatamente después Pablo nos transporta a las alturas gloriosas de Cristo para conducirnos después con él a las profundidades de la humillación. Nos lleva a las alturas, pero también nos lleva a las profundidades que por vía de la encarnación culminó en el dolor y el oprobio de Jesús.
Siguiendo las normas hermenéuticas, vamos a considerar este texto. Versículo 6. Siendo en forma de Dios. ¿Qué significa el término forma o morfe? Algunos comentaristas han dado especial valor al uso de la palabra en la filosofía griega para llegar a la conclusión que más que la apariencia externa de una persona, más que la forma o cosa, expresa su naturaleza o esencia, y que en el caso de Cristo debe aplicarse a los atributos de su divinidad. Si nosotros comparamos la expresión en forma de Dios con Colosenses 1:15, donde Cristo es presentado como la imagen de Dios, la única conclusión exegética válida es el conocimiento que de él, Cristo preexistente, poseía la plenitud de los atributos, la majestad, la gloria y propios de Dios. Es decir, su naturaleza era divina y por consiguiente su honor y autoridad eran también supremos. Versículo 6 en la parte B. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando nosotros estamos acostumbrados a un estilo de vida, a un desayuno, y vamos a otro lugar, y en lugar de estar acostumbrados a comer kiwis, pitahaya o la fruta del dragón, nos dan melón al lugar donde vamos, sentimos una diferencia porque estamos acostumbrados a un estilo de vida, por ponerle un ejemplo. Si usted está acostumbrado a comer fruta y a comer unos 2 o 3 huevos estrellados o cualquiera que sea su desayuno y de repente le dan un pan con miel o un pan con margarina, va a sentir usted la diferencia. Dice aquí el pasaje, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él podía haber permanecido. El ser en forma de Dios, igual a Dios, no fue jamás, en el caso de Cristo, una pretensión que le tentara arrebatar tal dignidad. Le pertenecían por esencia, pero es igualmente cierto que Cristo no consideró irrenunciables todas las prerrogativas de su divinidad. No se aferró a ellas, sino que dice que se despojó a sí mismo para salvar al hombre. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El intercambio divino. Este hecho es el que se expone en las palabras siguientes. Se despojó a sí mismo. Esta afirmación ha sido traducida como se anonadó, renunció a sí mismo o más literalmente se vació a sí mismo. Por eso se conoce esta doctrina del despojamiento, de la kenosis. Pero ¿de qué se vació o de qué se despojó? ¿A qué renunció él? No se especifica en este pasaje de qué se despojó. Lo que el apóstol hace es enfatizar el asombro contraste entre el Cristo preexistente y el Cristo reencarnado. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y aquel que asumía forma de siervo, aceptando plenamente la condición y las limitaciones de tal estado, como se ve en la frase siguiente, tomando forma de siervo. El verbo eterno de Dios se apropió de la naturaleza humana de modo pleno, con todas sus características, excepto el pecado. Aquí no dijo, sí, yo voy a tomar forma de siervo, pero por favor en la habitación donde yo esté, que tenga aire acondicionado, porque yo sin aire acondicionado no puedo pasar. No, no dijo eso. Todas las características excepto el pecado. Es un hecho que si en la encarnación significa una humillación incomparable, pero en el caso de Jesús la humillación alcanza el más bajo de los fondos. El Cristo humanizado podía haber aparecido con la autoridad y el honor de un rey, pero no lo hizo. Lejos de esto, adoptó por la forma de siervo, bajo perfil, y muchos de sus contemporáneos veían únicamente la apariencia externa. Hallaban en él un hombre sin atractivo. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, dice Isaías. Quizás por ese motivo Pablo prosigue su exposición con una frase muy significativa. Y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo.
Esta traducción es más fiel al original griego que la Reina Valera 1960, que dice, estando en la condición de hombre, se humilló. Y hallado en su porte exterior, como hombre, se humilló a sí mismo. Transitoria fue la humillación porque no fue permanente, pero la figura del hombre desestimado por su aspecto visible era inseparable del siervo, en tanto que no hubiera consumado la obra de su encarnación si no se hubiera dado esta condición. Esta idea nos lleva también a avanzar en el texto y poder ver, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta es una característica de los verdaderos siervos. La obediencia a medias, no. La obediencia sin reservas. Y esto fue lo que distinguió a Cristo. Cuando nosotros recibimos una instrucción, sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera, porque no me parece como me estás diciendo. A veces incluso llegamos a cuestionar las instrucciones que nos pudieran dar. No digo que vamos a quedarnos callados, pero al menos una de las características del verdadero siervo es obedecer sin reservas. Y vemos aquí, él no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y fue su actitud sumisa a los propósitos de Dios lo que le llevó a la muerte, en unas condiciones que hacían de esta la expresión más degradante de la humillación. Fue muerte de cruz, la más cruel, la más denigrante para los romanos, testimonio de maldición para los judíos. Lo que seguía a la cruz y el sepulcro lo expone el apóstol Pablo con un acento triunfal. Veamos cuál es el acento triunfal. Por lo cual, después de haberse humillado, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Así se hacía la realidad que Jesús mismo había declarado, el que se humilla será enaltecido. Aquí se volvió realidad. En lugar de caminos fáciles para alcanzar los reinos de este mundo y su gloria, escogió el camino del Calvario para asegurar el establecimiento del reino de Dios. Dios inicia la reivindicación y la exaltación de su Hijo, resucitándole de entre los muertos también, otorgándole la suprema dignidad. No solo es restaurado a la gloria que había tenido antes de la encarnación, sino que en virtud de esta, el Dios hombre, en la plenitud de su divinidad y en la perfección de una humanidad inmaculada, es elevado a la más alta cumbre de honor. El contraste que aquí se puede notar, no solamente restaurado, sino que en virtud de esta, en la plenitud de su divinidad, en la perfección de su humanidad, es elevado a la más alta cumbre del honor. Un nombre que es sobre todo nombre. No es un nombre entre otros, sino el nombre por excelencia. El apóstol tiene en mente el uso judío de Hashem, el nombre. Es sustitución reverencial de Yahvé, traducido también de la Septuaginta por Kyrios. Esta suprema distinción correspondía al Cristo preencarnado por su naturaleza divina, pero ahora después de su humillación en su función de siervo redentor, es conferida a Cristo la dignidad de un señorío también universal, que se basa en la magnificencia de su persona como los méritos de su obra. Lógicamente, este nombre de Cristo está por encima de cualquier otro nombre, sea de hombres, de ángeles o arcángeles o de todos los principios y potestades, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Versículo 10 y 11. Estas palabras reproducen el texto de Isaías 45, 23, con lo que se confirma también la dignidad de Cristo. Lo que el profeta declara acerca de Yahvé, el apóstol lo aplica a Cristo. Ante él se doblará toda rodilla. Es una forma de indicar el alcance ilimitado en todo el universo del acatamiento, del sometimiento debido a Cristo supremo exaltado, lo que hará que toda lengua confiese su señorío. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Todo el propósito de la obra redentora llevada a cabo por Cristo tiene por objeto la gloria de Dios Padre.
En la economía divina de la Trinidad ha correspondido al Hijo, a Jesús, la ejecución de los propósitos de Dios. Y en lo que concierne a la obra de nuestra salvación, la dependencia del Hijo se hace patente por cuanto Cristo asume en su naturaleza humana la servidumbre. ¿Cuál es el mensaje actualizado para nosotros? Cualquier iglesia de la actualidad puede afrontar problemas similares a los que se manifestaron en los filipenses. Podría decir en edificadores, el ministerio de parqueo es más importante que el de acomodación. O el ministerio de acomodación podría decir, el ministerio de acomodación es más importante que el de alabanza. Independientemente de la aplicación, el pasaje contiene enseñanzas significativas para la iglesia de todos los tiempos. Vemos algunos ejemplos que nosotros podemos tomar o enseñanzas que podemos aprender de este pasaje. Primero, el secreto de la armonía cristiana. ¿Por qué no nos llevamos bien unos con otros? ¿Por qué solo nos juntamos con las mismas personas? Cuando examinamos el contexto, hemos señalado las raíces de los problemas frecuentes en las relaciones humanas, incluyendo en algunos cristianos. Estas raíces son la ambición y la vanagloria. Ay, hermano, pero es que de verdad le agradezco mucho al Señor cómo lo usó. Ay, sí, hermano, de verdad que hizo un gran esfuerzo. La vanagloria y la ambición son raíces que pueden romper fácilmente las relaciones humanas, incluyendo a los cristianos. Lo paradójico es que nosotros alimentamos mucho la dedicación y el servicio cristiano. Hacemos énfasis en que mire, estudie, mire, prepárese, mire, perfecciónese, mire, especialícese en esto, porque nosotros alimentamos eso, cuando en el fondo solo se busca el propio ensalzamiento que la gloria de Dios mismo. El egocentrismo, además de ofender a Dios, deteriora la comunión fraternal. El hecho de que yo soy más importante, yo soy una persona que va si esto no estoy yo no funciona, eso no debería de ser así. El remedio contra tan grave mal no está en los recursos de nuestra propia voluntad o de nuestra conciencia, sino en nuestra identificación con Cristo. La solución solo se alcanza cuando en nosotros hay el sentir, la mente, el frente que hubo en Cristo Jesús. Esa es la solución, que haya ese sentir. Cuando renunciando a intereses personales buscamos el bien de los demás, movidos por el ejemplo de aquel que existiendo en forma de Dios tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte. No, pero yo ahora soy licenciada y merezco ser tratada como esa persona. Yo ahora tengo otra posición en mi trabajo y merezco que me traten diferente. Cuando yo pase, tienen que extender las palmas. Mira, a mí me impacta eso, cómo hay personas que esperan que se extienda una alfombra para pasar. Hermanos, nosotros seguimos siendo el mismo burro. El de las palmas o el que le pertenece toda la gloria es el que va arriba del burro. Nosotros somos el burro. Seguimos siendo burro. Sin embargo, humillarnos y llevarnos al nivel de Dios, al nivel que Dios espera, que ese sentir que hubo en Cristo Jesús, nos va a permitir poder aceptarnos, pero antes tenemos que humillarnos. Número 2, el modelo de servicio eficaz. La iglesia debe aprender y retener que es imposible redimir a los hombres a distancia. Tratamos muchas veces de cumplir la misión de evangelizar sin establecer un verdadero contacto con los que están a nuestro alrededor. Nos cuesta dejar las alturas como hijos de Dios para situarnos en el plano de la humanidad, olvidando lo mucho que de humano y de caído queda aún en nosotros. Y esto me quebrantó a mí mucho porque iba a participar en un momento de mi vida, iba a participar en un evento, en un seminario, y 21 días antes enviaron una nota en la cual decía que yo debía ir con 21 días de ayuno. Es decir, que durante esos 21 días antes tenía que orar y interceder. Es que tiene que acabar lo humano.
tiene que acabar lo caído que hay en nosotros antes de llevarnos a otro nivel. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Nos cuesta dejar las alturas, ay, no, ayuno 21, está bien una vez a la semana, pero 21 días o 21 medio ayuno o como sea. Nos cuesta dejar las alturas como hijos de Dios para situarnos en el plano de la humanidad, olvidando lo mucho que queda de nosotros de humano y de caído. Dejemos de mirar de lejos a los inconversos con sentimientos de superioridad. Este ejemplo nos es presentado por Jesús mismo en forma imperativa para nosotros. Solo en la medida en que somos siervos de Dios, obedientes, no pequeños señores, sino siervos de Dios, obedientes, estamos capacitados para cumplir la misión que nos ha sido confiada. Y un tercer enseñanza y aplicado para nuestros tiempos es el señorío supremo de Jesucristo. Cada vez que nosotros repitamos la gran afirmación de la Iglesia apostólica, Jesucristo es el Señor, deberíamos de reflexionar seriamente nosotros y preguntarnos si tiene confirmación en nuestra vida, en qué grado y hasta qué punto es auténtica nuestra confesión del imperio de Cristo. ¿Es Él realmente Señor nuestro? Tanto a nivel individual como a nivel eclesiástico. ¿Es su palabra determinante, decisiva en todo lo que concierne a nuestra fe y conducta? ¿Está nuestra lealtad a Él por encima de toda otra lealtad? ¿Buscamos su gloria más que nuestra vanagloria? Nos afanamos por los intereses de su reino más que por los nuestros propios. El término Señor ha venido a convertirse en una de las palabras más carentes de vida en el vocabulario cristiano. Ay, Señor, tal cosa. Ay, Señor, ayúdame por favor para salir eso. ¿Para qué? ¿Para vanagloriarme o para darle gloria a Dios? ¿Para qué pido yo que el Señor me ayude y me auxilie en una ponencia? Es para que digan la maestra fulana de tal, la licenciada fulana de tal, o para darle gloria a Dios. Es importante que ese término, Señor, que se ha convertido en una de las palabras más carentes de vida, nosotros le demos vida. Y concluyendo, de la autenticidad de nuestra confesión de Cristo como Señor, depende el veredicto final sobre nuestra fe y sobre nuestro testimonio. Solo doblando nuestra rodilla al nombre de Jesús, con todo lo que ello implica, se hará realidad la autoridad de Cristo en nuestra vida. Solo así Él será exaltado para gloria de Dios Padre. A esta experiencia debe llevarnos la interpretación del pasaje bíblico que hemos estudiado. El pensamiento del autor o la intención que el autor tenía era llevarnos a una autenticidad de confesión de Cristo como Señor nuestro. También doblar nuestra rodilla en el nombre de Jesús para que se haga la autoridad de Cristo en nuestra vida manifiesta. Solo así podremos exaltar a Dios. Será exaltado para la gloria de Dios Padre. Esto es lo que debería llevarnos la interpretación de este pasaje bíblico que hemos estudiado. Gracias por haberme acompañado durante estas semanas. Y aquí es donde finalizamos nuestra clase número 13 en el estudio de la materia hermenéutica, la forma como interpretar textos, y de la misma manera que en el momento que usted vaya a interpretar un texto, sea el Señor revelándose a su vida y la intención del autor pueda revelarse también a usted para poder ser instruido y para poder ser edificado a través de la palabra. Que el Señor le bendiga.